Muy buenas noches. Mi equipo y yo tendremos la posibilidad de contarles qué son los beneficios de la diversidad e inclusión en las empresas. Bueno, estamos conformados por Johan Alcaraz, Leonardo Ayuni, Ángel Sánchez, Ángelo Chabelón, Carlos Quirós y Adrián Villarán. Empezaré por la introducción. Bueno, en el presente trabajo tenemos la finalidad de explicar sobre los beneficios de la diversidad y de la inclusión en las empresas, lo cual abarca diferentes aspectos como las empresas incluyen nuestros conceptos para lograr un buen desarrollo interno y externo de la empresa. Para comenzar, el capítulo 1 informará acerca de la definición de este tema, así que como causas que llevaron a que la diversidad e inclusión se tomara como prioridad en las empresas. También un pequeño análisis de estas causas desde una perspectiva global y local. En el capítulo 2 veremos cómo se presenta un análisis histórico teniendo en cuenta las lecturas del curso de globalización. Se determinará los principales hechos y fenómenos internacionales como nacionales que contribuyeron a que el Perú se sumerja y tome importancia acerca de estos conceptos. Y por último, en el capítulo 3 nos explica que los efectos y consecuencias que trae la diversidad e inclusión en las empresas de un modo como un análisis acerca de algunos efectos globales y locales de la actualidad que surgieron a base del uso de los conceptos que lograron levantar una figura respetable de muchas empresas. Le doy el pase a mi compañero Ángelo. Muy buenas noches, profesora y compañeros. Yo les expondré sobre la definición de conceptos de los beneficios de la diversidad e inclusión de las empresas. Diversidad son todas las características únicas que nos hacen quienes somos. La personalidad, el estilo de vida, la experiencia laboral, la etnia, la edad, la cultura, la discapacidad, el género y la orientación sexual. Mientras que la inclusión es respetar, valorar y considerar las diferentes perspectivas, estilos y necesidades de las personas. La diversidad e inclusión son un conjunto de acciones y principios que permiten a las empresas contratar e incluir a las personas con condiciones distintas como colaboradores. La globalización suma grandes desafíos y expansión del mercado sin precedentes. Es por eso que la diversidad es la base para lograr un entendimiento de las diferencias entre regiones e incluso naciones, y al mismo tiempo conciliarlas en las esferas locales, y ello sirve para generar ambientes flexibles que pueden lidiar con estos fenómenos. La diversidad e inclusión reduce conflictos e incrementa la satisfacción de los trabajadores, mejorando la lealtad y la colaboración entre los empleados. Las empresas que son líderes en inclusión presentan una gran reputación que se extiende a la sociedad. Finalmente, las empresas que presentan altos índices de diversidad y también inclusión son las que tienen un gran desempeño en su ramo. En resumen, la diversidad e inclusión puede ser utilizada como un diferenciador entre las demás empresas, trayendo beneficios al negocio en términos de competitividad, desempeño y reputación. Ahora les hablaré sobre una causa principal de los beneficios de la diversidad e inclusión en las empresas, y los demás lo expondrá mi compañero Carlos. La diversidad e inclusión en las empresas fueron requeridos cuando en las organizaciones presentaban índices de racismo o xenofobia, que a medida transcurría el tiempo se iban incrementando. Enseguida les explicaré sus definiciones. El racismo es la exasperación del sentido racial de un grupo étnico, que suele motivar la discriminación de otros con los que convive, mientras que la xenofobia es el rechazo u odio hacia un extranjero. Ahora le daré paso a mi compañero Carlos Quirós, quien les explicará las demás causas principales y su análisis de los beneficios de la diversidad e inclusión en las empresas. Muchas gracias. Gracias por el pase, Ángel. Buenos días, profesora. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Carlos Quirós y continuaré la presentación acerca de las principales causas de los beneficios de la diversidad e inclusión en las empresas. Bueno, como siguiente causa tenemos el estancamiento de las empresas. Esto sucede muy a menudo. Bueno, sucedía antes de incluir la diversidad y la inclusión en las empresas. Se estancaban ya que no habían otras ideas que no sean simples o soluciones también simples. Entonces, gracias a la diversidad e inclusión se logró que estos colaboradores
tengan ideas innovadoras, compartan entre ellos, se respeten mutuamente y se logre una buena comunidad que logre que la empresa tenga un buen desarrollo. Como siguiente causa, tenemos que los negocios no andan bien. Bueno, esto es dependiendo de cada parte de la empresa. Bueno, en el interior de la empresa tienen que haber, como ya he mencionado, ideas innovadoras para que la empresa tenga un buen desarrollo. Entonces, si no lo hay, los negocios de la empresa no serían tan buenos. Entonces, gracias a la diversidad e inclusión, se logra, como ya he mencionado, que estos participantes tengan una colaboración interna en la empresa y un compromiso. Entonces, esta empresa puede tener buenos resultados, como tener buenos ingresos en los negocios. Pasaremos al tema de perspectivas de estas causas desde la perspectiva global y local. Bueno, la primera causa que ya mencionó mi compañero Angelo, que fue la de la discriminación. Esto a perspectiva global sucede en todas las empresas, bueno, sucedía de diferentes países. Pues siempre ha habido esta costumbre de estar discriminando a alguien por sus ideas, por diferentes características y así. Entonces, gracias a este tema de diversidad e inclusión, se logró que las empresas se respetaran interiormente y, bueno, con este compromiso que tienen, pueden lograr una creación de valor. Y en la siguiente causa tenemos el estancamiento. Desde una perspectiva global como local, podemos observar que gracias a esta diversidad y inclusión incluyen a los géneros, diferentes características, y hacen que la empresa pueda seguir adelante y no resulte estancada. Y finalmente tenemos una perspectiva global y local de la causa de que los negocios andan bien gracias a este tema de diversidad e inclusión en las empresas, ya que es cierto que una empresa con un buen ambiente laboral contribuye en el exterior con un buen ambiente en los negocios, y con eso se generan ganancias y beneficios para la empresa. Gracias. Ahora le doy el pase a mi compañero Johan. Gracias por el pase, compañero Carlos. En el capítulo 2 veremos el origen histórico, a través de las lecturas ya vistas por el aula, pues sabemos que actualmente las empresas tienen esta cualidad de la inclusión y diversidad dentro de su equipo. Empezaré mencionando sobre los hechos que se daban según la lectura Europa rezagada pero dinámica. En mi primer punto, vemos cómo se unían los comerciantes y los socios capitalistas por un breve periodo de tiempo para formar ciudades comerciales. Pero, a pesar de ello, se incluían con un propósito beneficiario mutuo. Hablamos de comerciantes capitalistas del siglo XI y XIII, que en su meta era multiplicar su capital y, claro, todo bajo el propósito de unirse a proveedores y que todos sus recursos vayan en un solo barco, ¿no? Como recordarán, el mercado en esas épocas era por un medio marítimo y terrestre. En el segundo punto de la misma lectura, veremos cómo la ideología de la mayoría de los comerciantes capitalistas es cristiana, pues dicha religión les consideraba usureros a quienes practicaban el comercio con un alto valor de interés, pues estaban en contra de sus enseñanzas morales. Pero hubo una solución a tal gigantesco problema. Los comerciantes capitalistas trataron de incluir dicha religión a sus negocios lucrativos, pues es así que marcaron una inclusión con un estilo de vida aceptable. Más allá de ser mejores comerciantes del mundo, los primeros también eran unos buenos cristianos. En este caso observamos cómo se formó una inclusión religiosa
pues no todos eran cristianos dentro del mundo de los comerciantes capitalistas, y es ahí donde se desarrolla una diversidad. Bueno, en la siguiente lectura que escogimos como grupo fue la expansión de Europa, y en este punto mencionaré que estamos en la Alta Edad Media, cuando se dieron rasgos de inclusión entre los congresistas de ese entonces y la opinión del pueblo. Esta acción se dio entre los años 1200 a 1300. Por ende, la existencia del feudalismo aún perduraba, pues para detallar más la situación del Parlamento, el Parlamento fue una última y famosa innovación del sistema gubernamental inglés. Este nunca habría sido considerado la opinión del pueblo, pero cambiaron este absolutismo suyo a tomar la opinión del pueblo, que es más útil, tener la opinión de los nobles, caballeros y ciudadanos, este último para atender las quejas del campo, en una única asamblea, para así ser más eficaces y equitativos para promulgar leyes de todos los habitantes privilegiados y no privilegiados. Y por último, tenemos la lectura de la Revolución Industrial y la sociedad del siglo XIX. Como recordarán, esta época es muy marcada, y estamos hablando de los años 1700 a 1800, donde se desarrolla la Revolución Industrial. En esta época vemos cómo genera nuevas riquezas Inglaterra, pero al mismo tiempo vemos el incremento de su propia pobreza por la diferencia de grupos sociales. Aquí resaltamos como inclusión en la oportunidad mínima que se les da a las mujeres en el sector industrial, cosa que no era comúnmente visto, ya que ellas se dedicaban al labor doméstico, pero a partir del siglo XIX ya eran más reconocidas por sus tantas protestas que ellas hacían. Pero el lado negativo de todo ello es que la mayoría de las mujeres no trabajaban en fábricas. Los inicios de los derechos que se merecía una mujer trabajadora en la época de la Revolución Industrial aún no eran absolutos, pero fue parte de la historia. Le doy pase a mi compañero Ángel. Buenas noches, profesora, compañeros. Mi nombre es Ángel Sánchez y yo les hablaré sobre los principales hechos y o fenómenos nacionales sobre el tema que estamos hablando el día de hoy. Pero en este caso yo les hablaré solo de un tema nacional. Pero ¿por qué hablar solo de uno? Porque este hecho más que nada es una investigación acerca de la inclusión de las personas con discapacidad en el ámbito laboral peruano, ya que nos explica las ventajas y desventajas que puede tener una empresa al trabajar con personas con discapacidad. La pregunta para ustedes es: ¿alguna vez has visto una persona con discapacidad trabajando en alguna empresa acá en el Perú? Eso lo dejo para ustedes. Comencemos. En el Perú, el INEI y el CONADIS indica que el 5.2% de los peruanos acá en el Perú sufren de alguna discapacidad. Asimismo, el Consejo Nacional para la Integración de las Personas con Discapacidad menciona que en el Perú existen dificultades que impiden la participación de estas personas con discapacidad en el ámbito laboral, tales como todos conocemos: la discriminación, la exclusión, el transporte, la falta de atención adecuada en salud y servicios de rehabilitación, etc. Más que nada, esta investigación plantea como principal objetivo caracterizar la inclusión de las personas con discapacidad PSD en el mercado laboral peruano, desde la perspectiva de los representantes de las empresas peruanas y personas vinculadas en la inclusión de los PSD. Uno de los principales resultados de esta investigación muestra que no se cumple la disposición legal del Estado peruano,
ya que el Estado peruano pide 3% de que las empresas deben tener personas con discapacidad laborando. Pero en esta ocasión, en esta investigación, que fueron 1.800 empresas, que fueron 188 empresas encuestadas para esta investigación, la mayoría de empresas no llegaban ni al 1%. El mayor fue de 0,084% de personas con discapacidad laborando en esas empresas. Por otro lado, es necesario plantear la necesidad de implementar mecanismos de control estatal, así como dispositivos prácticos para que los utilicen las empresas al momento de la contratación y de la inclusión laboral. Para lo que mencioné, tiene que contribuir el Estado. El Estado tiene que estar ahí adentro, distribuyendo y ayudando a las empresas para que puedan ayudarles a contratar a personas con discapacidad y que estas personas no tengan ninguna dificultad. Para esta investigación se utilizaron dos métodos: el método cuantitativo y el método cualitativo. El método cuantitativo permitió conocer las cifras y características de la inclusión de los PCD, y el método cualitativo posibilitó la búsqueda de explicaciones con relación al estado actual de los PCD en el mercado laboral peruano. La mayoría de los representantes de empresas que cuentan con personas con discapacidad PCD en su personal señala tres principales desventajas, que es el costo de agregar nuevas implementaciones para la empresa, el trato diferenciado entre empleados y los problemas con el trato al cliente. En cambio, otras empresas que también incluyen a las personas con discapacidad laboralmente presentan tres principales ventajas, que es la imagen de responsabilidad social como empresa, la apertura a la integración social con el resto de los trabajadores y la ayuda a la construcción de una representación social positiva de la discapacidad. Más que nada, es para saber que acá en el Perú hay empresas que no aceptan a una persona a trabajar simplemente por el hecho de que sufren de alguna discapacidad, y eso es muy lamentable hoy en día, ya que no es actualmente que estas cosas pasan, sino ya desde décadas anteriores la discriminación en el Perú es muy alta, la verdad, es muy alta. Y tal vez estas empresas no se ponen en el pie de esa persona con discapacidad, que tal vez tenga necesidades, tenga su familia, tenga una familia por mantener, tenga deudas, no se sabe, como cualquier peruano acá en el Perú. Y bueno, es un hecho lamentable. Muchas gracias. Bueno, lo que yo entendí fue básicamente que según el tema propuesto te hablan sobre el sexo, la religión, la edad y el género, y hay muchas similitudes entre eso y el nivel local como mundial, y hoy en día es gran respecto cultural y socialismo, lo que hace más interesante lo que es un gran repertorio con respecto a su talento. Hoy en día todos conocemos a alguien que proviene de otro país, incluso nosotros hemos visto y viajado a otro país. Por ello la globalización asume grandes desafíos y expande el mercado sin precedentes. Por ello la diversidad es clave, porque al llegar a otro país llegamos a nuestras costumbres y nuestros valores.
nuestra manera de vivir, hablar y pensar. Por eso, un beneficio global de personas que viven en esos lugares más cercanos y recónditos del mundo. De esta manera uno no solo puede lograr y aprender nuevos estilos de vida, sino que además empieza a conocer y existir otras maneras de forma de vivir y pensar. Por ejemplo, una persona con una inclinación sexual gay que sea rechazada por este motivo. Por ello, consideramos que es una importancia la inclusión de las empresas, porque sin importar nuestras preferencias y estilos de vida, el objetivo es desempeñarnos bien y captar beneficios económicos dentro de la organización, para la cual no afectará nada si soy blanco o moreno, si creo en Dios o no, si soy heterosexual o homosexual. La diversidad e inclusión, tanto en las empresas como en todos sitios, siempre va a ser positiva. Lo importante realmente es identificar que nos debemos trabajador. Por eso es un profesionalismo el más atractivo, ya que con el ámbito laboral se posee un bagaje cultural amplio y complejo. Asimismo, el entorno actúa en una demanda de redefinición de paradigmas, de nuevas ideas y el establecimiento de lugares de trabajo, donde las organizaciones puedan reinventar la ventaja competitiva. Es ahí donde la diversidad, mediante el aprovechamiento de las diferencias, potencializa la colaboración entre equipos de trabajo. Un efecto a nivel global como local es la diversidad de suma, más allá de los conflictos y que pueda provocar la diferencia cultural entre las personas. Se ha demostrado a lo largo de los años que cuando los trabajadores tenemos un mismo objetivo común, genera la unión en las personas, que poseen a sí mismos trabajadores.